¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañas en este jueves 25 de marzo, es un jueves muy cargado de información, ya saben que es jueves de cine, así que tenemos muchos contenidos en torno a este séptimo arte. Alberto Cortés, director de Amor a la vuelta de la esquina, va a estar en vivo aquí con Julio López en unos cuantos minutos. Qué lujo de invitado. Tenemos poesía, tenemos teatro, entre otras cosas. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo te va? Muy contento de saludarte, mi querida Laura. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos este jueves, como bien refieres, con mucha información. Y vamos a arrancar con una efeméride. En 1517, previo a la llegada de Hernán Cortés, los españoles, encabezados por Francisco Hernández de Córdoba, llegaron a la bahía de Chacamputum, allá en Campeche, actualmente, y su llegada no fue bien vista por la población maya, generando entonces un levantamiento armado para exigir su retiro. Esta es la historia. Los mayas fueron los primeros en hacer frente a los españoles cuando llegaron al nuevo continente. La batalla de Champotón ocurrió el 25 de marzo de 1517 y fue bautizada por los perdedores como la mala pelea. Y entonces resulta que sale el primer viaje a mano de Hernández de Córdoba y se encuentran con que hay costa del lado del Caribe. Llegan a Cozumel y las mujeres, Cabo Catocha, y tienen un primer encuentro con los mayas, los echan de Cabo Catoche. Entonces se fueron a Champotón y ahí recibieron la primera gran tranquiza, porque resulta que el señor que venía de capitán, Antonio Alaminos, había estado insistiendo, eso lo dicen ellos en sus diarios de viaje, sus crónicas. En las cartas dirigidas a los reyes españoles se les narró la dolorosa derrota por los nativos. Pero, ¿por qué se enfrentaron? Y hay un episodio muy importante que yo he entendido como la causa de la batalla, de la ira, del enojo de los mayas del sitio de Champotón, que es cuando los españoles llegan a una isla que estaba y que todavía está parte de esa isla enfrente de la actual población de Champotón. Es una isla que trae una historia previa muy interesante, porque dicen las crónicas indígenas que ahí pasó Quetzalcóatl. Hacia el finales del posclásico, que coincide justamente con la invasión europea, ya hay un templo, ya no es a Quetzalcóatl, sino es un templo al dios de la pesca. Es un templo que se ha dedicado a la pesca, porque ya esas poblaciones del posclásico maya ya no son tan religiosas, ya son más abocadas a la acumulación de riqueza, al comercio. Para el arqueólogo, los españoles hicieron enojar a los pobladores al colocar en la isla y el templo la cruz católica. Los ejércitos de Mochcowo, que es el jefe militar y sacerdote principal y todas esas cosas que reunía un líder maya que gobernaba en un pueblo maya, ese señor Mochcowo, él mismo dirige sus ejércitos y poco después atacan a los españoles. Y son casi 50, dicen algunos, otros dicen 60 muertos. Y entonces, cuando ven cuando los atacan por sorpresa, relacionados, digo yo, esa es una interpretación mía a ese acto de intolerancia religiosa, ¿no? Cristiana, yo así lo interpreto. Los mayas obligaron a los españoles a regresar a Cuba. La siguiente expedición a tierra firme sería la de Juan de Grijalva. Al intentar vengar la batalla perdida de Champotón, los mayas lo volvieron a vencer. La tercera expedición sería la de Hernán Cortés, quien evita pasar por Champotón. Les costó mucho trabajo conquistar Yucatán, la península de Yucatán. En el caso de Tenochtitlan se logró en un tiempo récord de 2 años. Ningún imperio en la historia de la humanidad ha caído en manos de otros en 2 años. Y eso se traduce, pues por razones obvias, con la participación de los ejércitos totonacas y tlaxcaltecas. 6 años después de la conquista de Tenochtitlan, les dan dinero para que ellos, en 1527, para que ellos empiecen a intentar invadir
a los mayas de la península de Yucatán y duraron 20 años. Es decir, 10 veces más que los 2 años que había durado la conquista de Tenochtitlan. Y no los conquistaron a todos, conquistaron una minoría que es la actual costa norte de Yucatán, incluyendo hasta Campeche hacia el sur, y el norte de Yucatán. El oriente no lo conquistaron, lo conquista Porfirio Díaz a final del siglo XIX, cuando termina de reprimir la guerra de castas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está una versión de los hechos. También pueden encontrar en Península un libro que aborda precisamente la guerra de las castas, una versión distinta a la versión de la literatura, porque a veces la literatura también nos permite conocer los hechos de una manera distinta. Y bueno, vamos con otro aniversario, un aniversario de alguien muy querido, una persona que además de ser político, fue un poeta muy recordado, muy recitado por generaciones y generaciones. Un día como hoy, pero de 1926, nace el poeta y político mexicano Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A 95 años de su natalicio vamos a tratar la obra, vamos a darle un repaso por la vida en palabras del escritor Daniel Rodríguez Barrón. Vicente Quirarte afirmó que Jaime Sabines fue un seductor, ya que con su trabajo nos hacía parte de su mundo y nos obligaba a mirar con ojos de poeta. Carlos Monsiváis destacó su sencillez, retórica depurada, vocabulario clásico que adquiere un vigor distinto, lecturas muy asimiladas y su aliento singular. Cuando uno piensa en poesía, piensa en que los libros no se venden, en que la poesía no se lee o que es para minorías. Y Sabines nos demostró que la poesía podía ser para un gran público y podía tener un gran éxito. Ahora, lo interesante sería saber o entender a qué se debe, ¿no? Y yo lo que creo es que Sabines sabía llegar a la fibra, sabía llegar a los nervios del lector de inmediato. Era de una claridad su poesía, que de inmediato te reconocías en ella. Creo que eso es algo muy raro, aunque tenemos otros poetas en México que podrían equipararse en esa proyección con el público. Estoy pensando, por supuesto, en Pacheco, pero Sabines tenía esa conexión, una conexión que, si lo vemos de manera internacional, quizás desde Neruda, no se tenía, ¿no? Jaime Sabines estaría cumpliendo 95 años de vida este mes. Sin embargo, la muerte, a la que tanto le escribió, no lo permitió. Pero, ¿cómo se acercó a ella en sus textos? Con una gran naturalidad. Ahí el único que creo que se le puede comparar es Rulfo. Es decir, le habla la muerte de tú a tú, le habla la muerte con una enorme familiaridad, como si se tratara incluso de un ser querido, de una persona absolutamente cercana y a la que se le pueden decir las peores cosas. De ascendencia libanesa, Jaime Sabines creció en Chiapas. Se educó en la Ciudad de México, en donde conoció a Rosario Castellanos, Dolores Castro y otros poetas, pero sus textos le permitieron ganarse el reconocimiento de los lectores. Era un gran artífice. Ahí es donde el mito de Sabines como popular o como populachero se termina, porque era un hombre que sabía utilizar la rima, el acento, donde tenía que ir y donde tenía que estar, pero además parecía de una facilidad aterradora. Supongo que le costaba tanto trabajo como al que más, ¿no? No quiero decir que no le costara trabajo, pero se oye como si fuera natural, se oye como si no se hubiera dicho antes y como si no se hubiera podido decir jamás de otra manera. Su obra, reunida en 4 tomos, está ahí para las nuevas generaciones de lectores. Para Daniel Rodríguez Barrón, aún hay aspectos de la vida y obra de Jaime Sabines que se tienen que estudiar. A mí me interesa mucho esto que te acabo de decir, algo sobre la muerte y Manrique. La idea de 2 hombres
que eso es muy extraño. La idea de hijo, de padre e hijo, siempre en la poesía, o se le canta a la amada, o se le canta a la madre, es decir, se le canta siempre a una figura, a la diosa, a una figura femenina que representa muchas cosas, la naturaleza, la vida, yo qué sé. Pero muy pocos poetas han sabido descifrar y darle el mismo nivel a la figura paterna, a la figura masculina, y desde la virilidad, desde el amor y el odio. Y Manrique y Sabines lo supieron hacer muy bien, hablando sobre el padre. Quizás ahí podríamos tener una vía que no se ha tratado tanto, porque se ha tratado la muerte en abstracto, digamos, no como este poema, sino la muerte en Sabines y el amor en Sabines. Pero quizás habría posibilidad todavía de desmenuzar un par de cosillas más. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues hay mucho que descubrir todavía desde puntos de vista diferentes de Jaime Sabines, como acabamos de ver. Y hablando de hallazgos, fíjense que pues suena muy interesante esto. Resulta que encuentran una cultura, una civilización desconocida en China. Se trata de la cultura Shu. Arqueólogos de ese país desenterraron en las ruinas de Sanxinyu, una provincia de Sichuan en China central, más de 500 objetos fabricados con materiales preciosos. Hay fosas que son descubiertas que se venía trabajando desde el año 2019, en el 20 se hicieron algunos otros hallazgos y ahora ya con todas estas piezas recuperadas se ha encontrado que se trata de objetos de hasta 3,000 años de antigüedad, ornamentos, fragmentos de máscaras de oro y de bronce, láminas de oro, utensilios de jade, marfil y hueso. Y bueno, pues están vinculadas con esta cultura que habrá que estudiar, a la que habrá que acercarse, que es la cultura, la civilización Shu. Pues sí, siempre hay posibilidades de descubrir más. Tenemos una pausa y regresamos con más información. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. 18 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Hashtag paremos el calentamiento global. Hashtag acceso universal a la educación. Hashtag discapacidad. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag mi voto sale y vale. INE. ¿Qué tan buena noticia podría ser si les dijera que el amor está a la vuelta de la esquina? Puede ser bueno, puede ser malo, quizá no tanto. Esta noche lo vamos a descubrir en la pantalla de Canal 22 y sin más spoilers, Julio tiene un invitado de superlujo en Marquesina. Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, pues sí, tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Alberto Cortés para hablar de una película que esta noche transmite Canal 22, Amor a la vuelta de la esquina, que fue su ópera prima. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien y muchas gracias por la invitación y pues agradeciendo, ¿no? que se vea esta película después de tantos años y que se vea en la televisión abierta, pues es algo para darle la bienvenida.
Sí, fíjate que es curioso cómo la vida va cumpliendo ciclos. Justamente hoy el IMCINE cumple 38 años y un poco fue gracias al IMCINE que tú pudiste realizar esta película. Cuéntanos un poquito acerca de esta anécdota y este proceso de hacer la película, un poco sorteando todo tipo de vicisitudes y por supuesto al sindicato del cine que era muy cerrado en ese entonces. No, fíjate, mira, lo que pasó con esta película nació junto con el tercer concurso de cine experimental, que fue una de las primeras cosas que hizo el IMCINE, o más bien el nacimiento del IMCINE y este concurso se fueron fraguando paralelamente, de tal manera que cuando el IMCINE se inaugura, pues por ahí salen estas 10 películas que se filmaron en el tercer concurso de cine experimental y a mí me tocó pues la fortuna de haberlo ganado, ¿no? Entonces, digamos, ese concurso se hizo con el mismo espíritu que se habían hecho los dos anteriores, donde habían ganado películas como Caifanes, o como En ese pueblo no hay ladrones, o como La fórmula secreta, ¿sí? Y que se habían hecho justamente eso, para poder brincar un poquito las trabas de los sindicatos y tener puertas abiertas y que se pudieran hacer películas justo como se hacen ahora, ¿no? De que puedes escoger al fotógrafo que quieras, al sonidista, a los actores, hacerlo con total libertad. En ese tiempo no se podía. Digamos, esta película justamente es la primera película de Guillermo Navarro que pues ha tenido hasta un Oscar por ahí, ¿no? Y no tenían posibilidad de poder filmar dentro del sindicato, o sea, dentro de lo que se consideraba el cine comercial o el único que tenía la posibilidad de llegar a las pantallas. Entonces, hacer esta película dentro del concurso de cine experimental que se podía hacer fuera de los sindicatos y con ciertos apoyos que la Kodak, que si te daba 10,000 pies de material, el IMCINE te daba otro poquito, Churubusco te daba un crédito, o sea, se hicieron realmente unas películas independientes, pero hasta del dinero, pues, ¿no? Entonces, pues ahí está, es una película que pues los invito a verla, ¿no? Se les ingeniaron un poco. Si la recomiendan o no, pero es una película que pues tiene venía un poco envuelta en esta como una novedad de un cine que no se hacía, pues que no se había visto, ¿sí? De un cine que no sé, o sea, se atrevía a fotografiar las calles de la Ciudad de México de noche, o propusimos a un personaje que, aunque en ese tiempo prevalecía el cine de ficheras, esta película pretendía retomar el mismo tema y plantearlo de otra manera, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos. O sea, sí tenía una propuesta de mucha sensualidad, de mucho erotismo, tenía mucha seducción. El personaje mismo de Gabriela Roel, que fue su primera película, era eso, ¿no? Era una propuesta de sensualidad por sobre todo, ¿no? Entonces eso fue algo que sorprendió porque no era el albur barato de las ficheras, ¿no? Sino que estaba planteando otra cosa y otra estética y otra manera, pues, de ver hasta la Ciudad de México y el tema mismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues, fue una película novedosa que planteó cosas, sí, y pues tuvo su camino. Tan es así que ahorita, pues, ¿qué será? 30 años después. Sí, yo creo que más, como unos 35 años después. Está para mirarse. Es de 85, ¿no? De 85. Sí, por ahí, 35 años. Oye, cuéntanos dos cosas. Uno, lo primero es cómo consigues los derechos de esta novela francesa, ¿no? Y luego, cómo invitas si no mal recuerdo, a José Agustín a que te ayude a construir el guión de esta historia. Bueno, la película está basada de una manera muy libre, así libremente, que bueno, queda muy poco de la novela original que se llamaba El Astrágalo, de una autora francesa que se llamó Albertine Sarrazin, ¿no? Y fue una novela que tuvo su impacto en Francia, ¿no? Alguna vez que se exhibió allá, era la anunciaban como el Astrágalo mexicano, ¿no? Que era el Astrágalo mexicano, porque la novela tuvo su repercusión, entonces de alguna manera se le relacionaba. Entonces, digamos,
pues ahí retomamos esa como la anécdota y ya está. Y finalmente cuando estaba haciendo todo esto del concurso y que había que entregar un guión ya y había que estar listo para filmar, me acuerdo que la película, digamos, el guión creo que no llegaba a las 50 páginas, ¿no? Y de repente, pues ante esa inseguridad, pues era mi primera película y pues había que saltar al ruedo y se me ocurrió hablarle a José Agustín, ¿no? Y hablarle, proponerle que leyera el guión y que si quería colaborar conmigo y a ver qué hacíamos, ¿no? Y finalmente lo leyó, a él le gustó mucho, me dijo, no hay más que hacerle más que te pongas a filmar. Sí, por ahí apuntó ciertas cositas, un par de diálogos por ahí, pero en general lo que más hizo José Agustín con su gran generosidad de siempre es apoyarme y darme ánimos y empujarme y entonces yo finalmente me sentí pues apoyado por José Agustín, José Agustín me ha dicho ahora vas y pues como que me dio ánimos y fuerza y salí adelante, pero finalmente sí hizo algunos apuntes, sí hizo cositas y por eso tiene el crédito que tiene. Alberto, pues ya nada más nos resta agradecerte muchísimo esta entrevista y esperemos que pronto hablemos de un siguiente proyecto, una siguiente película. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y pues aquí estamos. Bueno, pues ahí lo tienen, Alberto Cortés, hablándonos de esta película Amor a la vuelta de la esquina, que se presenta hoy a las 10:30 de la noche, obviamente por Canal 22. Vamos a cambiar un poco de tema porque el cine mexicano sigue dando de qué hablar ahora en Estados Unidos, en el festival Cinema Quest. Vamos a ver de qué se trata. Se presenta esta película Agua Rosa, ¿no? Es la única película mexicana que participa en este encuentro cinematográfico. La película mexicana Agua Rosa tendrá su estreno internacional en Cinema Quest Film and VR Festival, que se realiza en California de manera virtual. Sé que el sentir de todos es de mucha emoción y de mucho orgullo, como bien dices, de estar exhibiendo cine mexicano internacionalmente número 1. No me gustaría morir solo. No estás solo. El filme es dirigido por Antónimo, seudónimo bajo el cual trabajan los cineastas K. Silva y Miguel López Valdivia. La trama aborda la frágil relación de una pareja joven que viaja a una casa para recoger las pertenencias de valor que ahí se encuentren. Pronto los problemas que los aquejan comenzarán a salir a flote. Cada uno trae su bagaje emocional bien puestecito para viajar con eso, entonces pues ahí es donde se desarrolla todo, ¿no? Cuando están en este aislamiento y que se empiezan realmente a cuestionar qué onda con su relación, si están juntos porque quieren estar juntos y el amor lo sustenta todo, o si realmente ya están ahí porque tienen miedo a estar solos cada uno. ¿Quieres terminar todo así de fácil? Quiero que hagas algo. Este es un retrato intimista que se desarrolla pausadamente. Es un espejo que refleja a una juventud agobiada por la precariedad económica y laboral, pero sobre todo por su incapacidad de lidiar con sus emociones. Al desarrollarse en una sola locación, con solo 2 personajes, el filme se puede tornar un poco tedioso. Agua Rosa se presenta el próximo domingo 28 de marzo en Cinema Quest Film and VR Festival. Noticias 22, Julio López. Bueno, como parte del foro Públicos del Futuro que se realiza en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, ayer se realizó la mesa Memes, Críticas y Stickers, formación de públicos para espectadores fragmentados. Ahí participó el crítico de cine Sergio Raúl López, que hoy nos da un poco también sus puntos de vista acerca de lo que está sucediendo en torno a la crítica cinematográfica. ¿Quieres saber por qué te invité? No es un fenómeno reciente, pero sí se ha acentuado con el paso de los años. La crítica cinematográfica vive uno de sus peores momentos. Prácticamente ha desaparecido de los principales diarios de circulación nacional y ahora se ha mudado a lugares como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y hay un problema grandísimo, ¿no? Porque la gente de hoy en día prefiere seguir una frase de 280 caracteres que leer un texto grande, ¿no? Y menos un ensayo, menos un libro, ¿no? Entonces, el problema es que nos estamos
enterando de las cosas por pequeños textos que no siempre dicen la verdad, ¿no? Y que no siempre están verificados. Se vierten muchas opiniones y se deja de lado la investigación y el análisis. Los llamados influencers y youtubers se han convertido en promotores de marcas. Y el periodismo puede ser manipulación de emociones, claro está, pero sobre todo es dar información, dar argumentos, dar ideas, dar maneras de pensar para que la gente compre la que quiera y se vaya nutriendo de eso, ¿no? Y todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Lo que no ha cambiado es la forma de trabajar. Ha cambiado el medio en el que publicas, ¿no? Puedes publicar un Twitter, un post de Facebook, una foto en Instagram, un video en TikTok, pero lo que no cambia es la manera de trabajar, ¿sabes? Sergio Raúl López, quien se ha desempeñado como periodista cultural en diarios como El Financiero, Reforma, La Jornada y El Nacional, y en revistas como Toma, National Geographic, Chilango y Caras, ofrecerá un taller intensivo de periodismo cinematográfico que arranca el martes 30 de marzo. Todos los detalles los pueden encontrar en las redes sociales de Academia Alphaville. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, ya está llegando a la recta final el FICUNAM, pero todavía hay mucho que ver. Ahorita que regresemos, Laura, te tengo otra propuesta. Efectivamente, oye, está muy interesante esto que nos presentaste en torno a los públicos. Somos públicos diferentes, las nuevas generaciones tienen otra forma de mirar el cine, de criticarlo, de compartirlo, así que bueno, pues es importante conocer esto, me pareció realmente de llamar la atención. Y bueno, pues efectivamente regresamos con más de cine, pero también hay cine. Este día a las 9 de la noche con Jacaranda Correa va a estar Samantha César, que va a platicar con la documentalista Luciana Kaplan acerca del largometraje La Vocera. No se lo pierdan al término de Noticias 22 a las 9 de la noche por Canal 22 en este debate cinematográfico. Regresamos. De una novela mágica, El amor te hará inmortal, de Ramón Gener, escritor, músico, humanista y divulgador musical catalán. En este libro, Ramón aborda un tema muy personal, la pérdida de su padre y cómo pudo finalmente enfrentar su partida. Es a través de su conocimiento de la música y del arte que el autor nos lleva a realizar un viaje por la historia de la mano de las diosas griegas del destino para encontrar las respuestas que él tanto necesitaba. Fue en el mundo de los grandes de la música como María Callas, Farinelli, Verdi, Berlioz y tantos otros, en donde el autor encontró finalmente los sentimientos que inspiraron a los más grandes artistas de la historia. El amor te hará inmortal es una máquina del tiempo emocional en la que la historia de la música y la literatura se reúnen para despertar en el lector las ganas de vivir y celebrar la vida de los nuestros. A ti que amas la lectura, te invito a compartir en mi círculo de lectura esta y otras historias igualmente maravillosas. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos de vuelta y como se los prometí, el Festival Internacional de Cine de la UNAM está llegando a su recta final, pero todavía mañana se presenta una película que se llama Destello Bravío. Es una película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Rotterdam y ahora llega a nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Es difícil definir una película como Destello Bravío, ópera prima de la directora Ainhoa Rodríguez, y por eso casi todos solo se abocan a describirla.
Este es un largometraje compuesto por una consecución de pequeñas historias, algunas oscuras y otras raras, muchas graciosas o absurdas. La particularidad es que todas se desarrollan en un pequeño pueblo de Extremadura. Esta película habla de un pueblo chiquitito de la España rural, suspendido en el tiempo, un pueblo menguante porque está consumiéndose, porque sus habitantes van muriendo y van desapareciendo, ¿no? Y no van naciendo otros nuevos. Y los habitantes que quedan se aferran a sus tradiciones milenarias, la religión, en el caso de las mujeres, la caza, en el caso de los hombres, como un anclaje al que aferrarse, ¿no? Ante la desaparición de la vida como la conocen. La directora vivió a lo largo de 9 meses en este lugar para familiarizarse con las personas y las locaciones. Al mismo tiempo que desarrollaba el guión, este se nutría de las historias locales, de los espacios que ahí se encuentran y por supuesto de los sentimientos de los habitantes. Es claro que los personajes femeninos aquí tienen mayor relevancia. Hay algo fundamental que es que son personajes que se alejan de un maniqueísmo, que no son buenas ni malas, que tienen luces y sombras, que pueden ser víctimas y verdugos, pero que igualmente pueden ser víctimas de un sistema y de una organización social, ¿no? Y es verdad que se rebelan y que son transgresoras y que de alguna manera van acometiendo pequeños actos de rebeldía, ¿no? En un universo bastante tradicional. Qué blusa bonita, sí. Destello Bravío se estrena en México como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM este viernes 29 de marzo a través de la plataforma de Cinépolis Click. La visualización es gratuita previo registro. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, y como cada jueves, el reconocido crítico de cine Leonardo García Tsao nos tiene una recomendación, pero esta es ¿qué recomendación? Pues es una película imperdible, así que saquen la agenda y anote bien, porque el próximo martes 30 de marzo a las 22 horas se presenta Hiroshima Mon Amour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez les voy a recomendar un clásico de la cinematografía mundial. No va a ser una película reciente como en anteriores semanas, sino una película de 1959. Se trata de Hiroshima, mi amor, primera película en la muy célebre filmografía del francés Alain Resnais, que tenía una previa carrera haciendo cortometrajes tan interesantes como Noche y Niebla, por ejemplo, y que debutó con esta historia sobre una mujer que filma una historia en Japón, precisamente en la tierra de Hiroshima, y donde se enamora de un japonés. Y al mismo tiempo eso le trae el recuerdo de un amorío previo que tuvo con un soldado alemán durante la Segunda Guerra. Esto da pie a una reflexión sobre el recuerdo, la memoria, el amor, la muerte, en fin, temas muy trascendentes, tratados de forma muy cerebral pero emotiva por Resnais, que de alguna manera está identificado con la nueva ola francesa, aunque no formó parte del grupo que escribía en los Cahiers du Cinéma. Resnais cronológicamente se sitúa en la cresta de la nueva ola francesa. Y hablando de eso, pues recordemos hoy, lamentamos el fallecimiento del cineasta francés también, Bertrand Tavernier, que es que fue primero un estupendo crítico y después un muy buen realizador de películas de diversa índole. Fue un director muy diverso que tuvo películas como Coup de Torchon, basada en la novela de Jim Thompson, películas como La Carnada, con la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, Capitán Conan, con la que compitió en San Sebastián, y últimamente su última película fue un documental que es muy recomendable, que es indispensable. Se trata de Un viaje por el cine francés, que es un documental sobre precisamente la historia del cine francés, pero visto como autobiografía, es decir, cómo las películas conformaron la vida del propio Tavernier y cómo rescata películas que no siempre han sido elogiadas. En fin, lamentamos la muerte de este
Además, gran cinéfilo, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, tuve una conversación muy sabrosa con él sobre nuestra mutua admiración sobre el western hollywoodense y lo recuerdo con mucho cariño. En fin, esto fue mi breve homenaje a la figura de Bertrand Tavernier. Hasta pronto. Rafa, pues hay muchísimo que ver a través de la pantalla de Canal 22, como ya lo decíamos, está Hiroshima, mi amor, el próximo martes a las 22 horas. Y también, bueno, se está activando la industria del cine, ¿no? En lugares como la Cineteca Nacional, donde está un ciclo de Wong Kar-wai, o ya la cartelera comercial ya a Cinépolis y a Cinemex, estrenos como Godzilla contra King Kong, que pretenden traer nuevamente al público. Y bueno, ya lo decíamos también, hoy a las 22:30 horas se presenta Amor a la vuelta de la esquina, que solo forma parte de un ciclo dedicado justamente a Alberto Cortés, porque el próximo jueves se presenta Ciudad de Ciegos y el siguiente jueves, que es 8 de abril, se presenta Corazón del Tiempo. Así que seguramente estará con nosotros aquí acompañándonos Alberto Cortés para hablar de este ciclo. ¿Cómo ves, mi querido Rafa? Fascinante, ahí está la propuesta y arrancamos hoy con Amor a la vuelta de la esquina. Y antes de despedirnos, Julio, ¿eres equipo Kong o equipo Godzilla? Híjole, yo siempre he sido equipo Godzilla, desde niño. Ok, pues esperemos ver qué pasa y recuerde que si regresan al cine con todas las medidas de sanidad para evitar, por supuesto, contagios, y hasta el cine esperándonos de regreso con el 30% de aforo. Gracias, Julio, nos vemos la próxima semana y por lo pronto nos vamos a la región de Roberto Frías, que en esta ocasión trae a la región la memoria del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Estará usted de acuerdo que la vida de Benito Juárez plantea un primer asombro ineludible, su continua excepcionalidad. Primer presidente indígena de México, defensor de la República ante la guerra civil desatada por el proceso de reforma proveniente en gran medida de sus propias leyes, defensor también de la República ante una invasión extranjera, representante a veces casi unipersonal de esa misma república, mientras se encuentra en el exilio o en constante huida por polvosos caminos para que no lo capturen los franceses, teniendo como punto límite la frontera de México, cuando rodeado apenas de unos cuantos fieles, deciden no cruzar hacia Estados Unidos y mejor enfrentar al destino, aunque éste fuera a morir. Y luego además, presidente que vence al invasor y se queda en el poder hasta que la muerte natural lo alcanza. Esta vida excepcional llena cientos de libros de historia y los desborda. En justa correspondencia debería ser lógico entonces que se extendiera, como suele hacerlo toda gran saga épica, al arte y a otros ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, parece que el tema Juárez se nos dificulta. En el terreno de lo urbano no hemos sabido devolverle a Benito Juárez el gran favor de salvar a este país de su desaparición como república. Mal le hemos pagado a don Benito sus hazañas si ahí por donde anduvo solo hemos sabido ponerle nombre a calles o puentes. Mire usted, si no, es muy probable que el nombre de calle más repetido del país sea Juárez. Y si no es calle, es monumento. Si dejamos a un lado el hemiciclo, quizá el más armónico de los conjuntos, aunque de una pretensión clásica y romana, ahí tenemos el monumento que le regalamos a Estados Unidos en 1969, colocado en Washington, donde se ve a Juárez con capa de magistrado, señalando algo y portando las leyes. El más reiterativo de todos, el de, usted lo adivinó, Ciudad Juárez, ubicado en la plaza Benito Juárez, donde le vemos armado con la bandera, y la muy extraña figura de piedra que corona el Cerro de las Campanas, provista de focos rojos para el tráfico aéreo, como si la estatua quizá estuviera lista para volar. Y ya no digamos nada del monumento Cabeza de Juárez, quizá el más horrible de todos. En el cine solo se han hecho cintas ultranacionalistas, serias, sombrías y a veces llenas de guerra y un poco, muy poco de comedia. Tampoco en literatura se han podido llevar más allá los hechos de esta vida extraordinaria. Todo lo que se refiere a Juárez parece tocado de solemnidad, de un halo de rotunda seriedad que nadie tiene permitido trasponer. Nos quejamos por décadas de la costumbre gubernamental de crear héroes de bronce a partir de nuestras figuras históricas,
casi como dioses del Olimpo, que no deben ser tratados como humanos. Pero la verdad de las cosas es que quizá los mismos artistas y escritores se encuentran ya secuestrados por ese mismo discurso, incapaces de sacar a Juárez de sus capas, de sus levitas y de su infinito y riguroso mito. Si Benito Juárez fue quien salvó y renovó a nuestra siempre frágil república, se merece una mitología alegre, absolutamente llena de vida, una celebración donde lo veamos, al final, sonreír. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, sí, efectivamente, si hay un héroe que ha sido representado en piedra y en bronce es Benito Juárez. Hay que recordar mucho las interpretaciones tan célebres de José Carlos Ruiz. También hay una película estadounidense con Bette Davis en el papel de Carlota, y ahí está la representación de Benito Juárez, siempre pues muy hierático, siempre efectivamente muy pétreo. Pero bueno, pues es una forma también de reflexionar, hablar de estos temas y ver cómo queremos imaginar y cómo queremos presentar a las nuevas generaciones a nuestros héroes. Tenemos una pausa y regresamos con una propuesta que parte de ensayos sobre la ceguera de Saramago. Vamos a ver de qué se trata. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes. Invítanos hoy a las 9 de la noche a Debate 22. Hoy vamos a hablar de La Vocera. Este documental que narra todo el trayecto que Marichuy, la primera candidata mujer indígena para contender por la presidencia de la República, pues hizo a lo largo de todo este país. ¿Qué nos dice Marichuy? ¿Qué nos dice la lucha indígena a casi 3 años de aquel emblemático momento? Pues hoy se lo vamos a contar aquí de la mano de Luciana Kaplan, la directora, y de Samantha César, delegada del Consejo Nacional Indígena. Nos vemos a las 9 de la noche. La editorial de esta semana del doctor Javier García Diego también tienen cariz de efeméride. Mañana se conmemoran 108 años de la firma del Plan de Guadalupe y aquí está su reflexión. Desde que Victoriano Huerta usurpó el poder presidencial, fue claro el rechazo de Venustiano Carranza. Lo hizo incluso desde la madrugada del 18 y 19 de febrero, cuando Huerta había anunciado a los gobernadores y los jefes militares del país haber asumido la presidencia de México. Sin embargo, Carranza no tuvo mayores ecos y sí muchas dificultades. Saltillo era una plaza vulnerable desde Monterrey y desde Torreón. Por lo tanto, Carranza tuvo que abandonar esa plaza y se refugió en el centro de su estado, en su región, digamos, la región alrededor de Monclova. Para el 7 de marzo hubo un primer combate, no grande, pero sí de consecuencias que lamentar. Fue en Anhelo. La prensa dijo que Carranza había muerto, luego corrigió y dijo que había huido a Estados Unidos. Volvió a corregir para decir que estaba totalmente derrotado y que vagaba solo por los desiertos del centro de Coahuila. Carranza necesitó entonces dar un golpe publicitario, más político que militar, para confirmar, para demostrar que estaba en plan de rebeldía. Su idea fue recuperar la capital de su estado. El proyecto militarmente era imposible de realizar.
El objetivo era más político y publicitario. Carranza, con cerca de 600 hombres, atacó Saltillo el 21 de marzo de 1913. Obviamente fue rechazado. En su camino de regreso al centro del estado, rumbo a Monclova, pernoctó en la hacienda de Guadalupe. Él ya había bosquejado un cierto plan legitimante para justificar su movimiento. Esa mañana se lo volvió a dictar a su secretario particular, Alfredo Breceda, y luego lo leyó a sus acompañantes militares, los que habían sido rechazados en Saltillo. Unos estuvieron de acuerdo, otros, mayoritariamente jóvenes, dijeron que no, que le faltaba contenido social. Me refiero a Aldo Baroni, a Fernando Saldaña Galván y sobre todo a Francisco J. Mújica. Se hizo una gran discusión. Breceda insistió en la redacción del plan. Carranza fue más astuto y advirtió los peligros de darle mayor contenido social a ese plan. Tendríamos mayores enemigos, les dijo. La lucha duraría no 5, sino más años. Aún así, los jóvenes insistieron. Carranza negoció. El plan no se tocaría, la estructura del plan no se modificaría, pero se pondrían algunos ofreciendo reformas para cuando triunfara el movimiento. Este es el resultado, ¿sí?, de esa conversación, el Plan de Guadalupe. Un plan de 7 artículos breves y de 3 considerandos, repito, ofreciendo reformas al triunfo del movimiento. De esos 7 artículos, 3 son los temas que realmente importan históricamente. 1, el desconocimiento y el rechazo a Huerta. 2, la creación del ejército constitucionalista. Y 3, el otorgar el liderazgo a Venustiano Carranza. Pensemos en 2 o 3 cosas formales. 1, el plan no lo firma Carranza. El plan lo firman cerca de 70, 66, para ser precisos, jefes militares coahuilenses que le ofrecen la primera jefatura a Carranza. Segundo, en la estructura del plan no se le dé el nombre de Guadalupe, aunque rápidamente asumirá el nombre de la hacienda donde fue redactado. 3, en el plan no se mencionan ni a la iglesia, ni a los hacendados, ¿sí?, ni a los Estados Unidos, porque Carranza sabía que un plan radical, un plan nacionalista, le podría quitar apoyos para la compra de armas y pertrechos. Era un plan estrictamente legalista. Las reformas sociales vendrían después. Ahora, y con esto concluyo, ¿por qué este plan sí tuvo éxito y no los anteriores llamados de Carranza? Por el nombre Plan de Guadalupe, un nombre inolvidable para todos los mexicanos. No solamente eso, pero influyó, ¿sí? El Plan de Guadalupe, cuando se promulga en marzo, es el de un gobernador que ya mostró su carácter rebelde, ¿sí?, y que tiene un firme compromiso en contra de Victoriano Huerta. Esa es la razón por la cual el célebre Plan de Guadalupe se convirtió en uno de los documentos históricos más importantes en el proceso evolutivo de este país. Gracias al doctor Javier García Diego por permitirnos conocer más de la historia, sobre todo entenderla. Luego de participar, ofrecerse como voluntario en una institución que atiende niños con VIH, Osvaldo Martín del Campo decidió escribir la historia de Violeta, una niña que permitirá reflexionar acerca de la imperfección de la vida, de las situaciones inesperadas que ocurren, temas como la niñez, la enfermedad y la muerte. Vamos a conocer más. Esa idea de que la enfermedad no es exclusiva de la gente que se descuida, no es exclusiva de la gente que tiene malos hábitos, sino que llega sin avisar y que puede llegar en la niñez, fue lo que me motivó a escribir este libro. Siendo voluntario en la Casa de la Sal, institución que atiende a niños que nacieron con VIH, es que le surgió la necesidad a Osvaldo Martín del Campo por escribir la historia de Violeta, una niña que los adultos le cortaron las alas para ser deportista, pintora y cantante, y que tiene que enfrentar una rara enfermedad que hace que le crezca una flor en la punta de la nariz. Es una niña perfecta y no tiene una vida perfecta, a la cual la enfermedad
llegó a afectar. Su vida ya era complicada, como la de todos nosotros, a cualquier edad, antes de una enfermedad. ¿No se complica más? Sí, sí se complica más, pero no es perfecta antes, ¿no? La vida no es perfecta. Y esta historia es un argumento sobre niñez, enfermedad y muerte, ¿no? Entonces son cosas que están muy presentes hoy en día en el imaginario de todos y de todas las edades, ¿no? Desde los niños hasta la gente joven y la gente adulta. Todos los días nos hablan de la enfermedad y de la muerte. Entonces, en ese sentido, el libro tiene una propuesta actual. Violeta, libro que en un principio iba a tener como título Un fabuloso color violeta, no muestra a una niña enferma, no despierta la pena ni la compasión del lector. Por el contrario, nos habla de una niña alegre, con defectos, inteligente y que quiere vivir, pero que a veces, como todo enfermo, le cuesta trabajo continuar. Quise pintar la escena de una niña que está enferma y ya, ¿no? No quise decir cuidemos a los niños enfermos, no quise decir pobrecitos niños, no quise decir, solamente quise pintar una escena donde, escenas que existen, ¿no? Pasan y ya, verla tal y como es, sin caer en el drama ni en la exaltación, ¿no? No verla como, la pobre víctima de la mala suerte, pobrecita niña, hay que llorar con ella, y decir, merece todos los, ahora por estar enferma se volvió perfecta, ¿no? Ahora es casi una santa, ahora ahora ella nunca se equivoca, ahora ella todo en ella será perfecto porque es fuerte y es valerosa. Noticias 22, Alberto Aranda. Y estamos llegando hacia el final de Noticias 22 y nos despedimos en esta ocasión con una nota de jazz que nos comparte nuestro querido amigo Pablo Prieto, a quien enviamos un abrazo. Un día como hoy, pero de 1929, nace en Nueva York el pianista Cecil Taylor, intérprete y compositor de estilo radical, que pasó de lo tradicional al free jazz, la improvisación libre, y él mismo decía que el piano es un set de percusión con 88 tambores, y así es como su estilo se perfila en su interpretación. Vamos a despedirnos con la música. Muchas gracias. Nos vemos. Me dicen que ya no hay tiempo de música. Se las debemos, pero bueno, recordamos hoy a Cecil Taylor. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches.